Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda su catequista Adriana, les doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu familia y poder compartir contigo la alegría del Evangelio, las alegrías de la enseñanza que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración, esa oración que debemos de hacer siempre antes de comenzar de hacer algún ejercicio espiritual o conocimiento. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a decir: Padre nuestro, te damos gracias por este día en que nos permites conocer de ti, de tu misericordia, de tu amor, de tu paz, de conocer de los conocimientos del Espíritu Santo. Señor, muchísimas gracias. Amén. Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, hoy vamos a ver al Espíritu Santo. En nuestra profesión de fe decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Hijo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo, el que habló por los profetas. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe, que es su Hijo Jesús. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, por qué no le ve ni lo conoce, mientras que los que creen en Cristo lo conocen porque Él mora en ello. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 13. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella misma transmite, es su lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Primero, en las santas escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de las palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en donde lo podemos encontrar también en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. También en los carismas y ministerios mediante los que se identifica la Iglesia, en donde encontramos al Espíritu Santo en los símbolos de la vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde el Espíritu Santo se manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Pero vamos a ver qué nos dice San Gregorio de Niza. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie y el cuerpo, la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conoce ningún intermediario, así es de inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal manera que quien va a tener contacto con el Hijo por fe, tiene que tener antes contacto necesario con el óleo. El efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso, por lo que la confesión del señorío del Hijo
se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que lo aceptan, veniendo del Espíritu desde todas partes, delante los que se acercan por la fe. Y miren, vamos a ver cuáles son los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, se llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Es el Advocatus. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 16 al 26, 15, 26 y 16 y 7. Paráclito se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor Jesús llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Además de su nombre propio, el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo, se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adoración, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro lo dice el Espíritu de gloria. Pero vamos a ver y a conocer cuáles son esos símbolos del Espíritu Santo por los cuales también nosotros le conocemos. El primer símbolo es el agua. El símbolo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo, en donde lo podemos ver en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en ese signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. Esto lo encontramos en Juan 19:34 y la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 8. Como de su manantial y que nosotros brota en vida eterna. ¿Cuál otro símbolo representa al Espíritu Santo? La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamado justamente en las iglesias de Oriente crismación o el santo crisma. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primeriza realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, el Mesías en hebreo. ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor de forma eminente. Por ejemplo, tenemos al rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por ese Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18, 19, y también lo encontramos en Isaías 61, 1. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo,
quien por medio del ángel le anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver a Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. En él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 36. Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios. Ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total según la expresión de San Agustín. Otro símbolo que también representa al Espíritu Santo es el fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego significa la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías en el Antiguo Testamento, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que procede al Espíritu con el Espíritu y el poder de Elías. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Anuncia a Cristo como el que bautiza en el Espíritu Santo y el fuego, espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Esto lo encontramos en el capítulo de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49. En formas de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés, que esto lo vamos a ver más adelante y que también lo vamos a profundizar un poquito más. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Y San Juan de la Cruz nos dice: llama de agua viva, no extingáis al Espíritu. Otro simbolismo del Espíritu Santo es la nube y la luz. Estos dos símbolos son completamente inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofonías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosa, revela a Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Acuérdense que Moisés esto le pasó en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión. Esto lo encontramos en Éxodo, y durante la marcha por el desierto, que también en Éxodo lo podemos ver esto. Con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo, en el que desciende sobre la Virgen María y cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. También en la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con la sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y a Juan, que fueron estos tres discípulos que Jesús llevó y fueron testigos presenciales de esa transfiguración de Jesús. Ahí podemos ver la manifestación plena del Espíritu Santo, y que se oyó una voz
desde la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de su ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. O sea, el día en que Jesús regrese, así va a regresar en una nube. ¿Cuál otro símbolo hay del Espíritu Santo? El sello. Es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también con él en su sello. Con la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo y de la confirmación y de la orden. Fíjense que esto es muy importante que ustedes no lo pierdan de vista, porque esta unción, este sello, no nada más queda aquí, no, sino llega al alma, llega a lo más profundo de nosotros. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar ese carácter imborrable, impreso por estos tres sacramentos, de los cuales no pueden ser retirados. Por eso es que recibimos un solo bautismo, una sola confirmación y una sola orden sacerdotal, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos y podamos podamos saber la importancia de nuestro bautismo. Así hay que estar muy orgullosos que somos bautizados, que estamos confirmados. Bueno, otro símbolo es la mano, que es imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice también a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta de los Hebreos, la imposición de las manos figura el número de los artículos fundamentales de su propia enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en su epíclesis sacramentales. Otro símbolo es el dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, o sea, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No con tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dextrae de tu digitus, que quiere decir dedo de la diestra del Padre. Y por último, el último símbolo que también todos conocemos es la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de todos los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbrarium, suspendido por encima del altar. Y por último, les recuerdo que el símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional de la iconografía cristiana. Y bueno, espero y les haya gustado esta pequeña enseñanza de lo que es el Espíritu Santo.
Si les ha gustado, compártanla. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Adiós. Bye.